vendas secas, pero a diferencia de las dos técnicas anteriores, acá se va a utilizar vendas de corta elongación. Iniciamos, esta es la técnica, también se conoce como imbricado en 8. Iniciamos a nivel del talón, ¿okay? Cubriendo el talón, dejando dos orejuelas, una proximal y una distal. Fíjense que nos dirigimos de atrás hacia adelante, sí, y de afuera hacia adentro. Como un momentico yo para hacer de manera práctica. Entonces fíjense cómo queda una orejuela en la parte superior, otra orejuela en la parte inferior, ¿ok? Esta es la técnica de lo que denominamos como imbricado en 8, o la técnica de vendaje para cobertura de articulaciones o para vendaje fijo, es decir, ese vendaje que va a durar más de 24 o 78 horas en pacientes que tienen linfedema o en los cuales necesitamos hacer una tensión y una presión continua. Continúe, doctor. En la siguiente vuelta vamos a cubrir la orejuela de la venda proximal, la orejuela proximal. Fíjense cómo él va a ir avanzando, va a ir planchando progresivamente. La técnica de vendaje es lenta, en la cual debemos ir revisando cada una de las vueltas que estamos dando. Ya como lo dijo la doctora, cubrió lo que es la orejuela que queríamos cubrir y ahora va a ir avanzando, ¿okay? Luego nos dirigimos hacia la parte anterior, cubriendo todo lo que corresponde a la base de los dedos y el alus. Siempre manteniendo lo más estirado la venda para evitar que se nos queden los pliegues. Muy bien, allí cubrimos, nos aseguramos de cubrir la base de los dedos y el alus. Okay. Se va a ir planchando, va corrigiendo el vendaje poco a poco y ahí cubren obviamente lo que estábamos diciendo, toda la base de los dedos del pie. Luego nos dirigimos hacia la parte posterior a nivel del tendón de Aquiles, que nos va a permitir sostener el vendaje. Acá pues comenzamos ya a lo que corresponde al imbricado en 8, retornamos al tendón de Aquiles y volvemos al dorso del pie. Ya estos movimientos son repetitivos y vamos ascendiendo siempre en la base del pie y tendón de Aquiles. Aquí fíjense cómo se pueden ir acercando, cómo vamos y va a ir quedando un trenzado de límite y límite entre borde y borde de la venda, que es lo que se denomina como imbricado o tejido en 8. Y la distancia en el pie va a ser de 2 centímetros. ¿Okay? Y esto es lo que nos va a determinar que el imbricado sea pequeño, mediano o grande. Cuando hablamos del imbricado pequeño, cuando la distancia entre uno y otro es de 2 centímetros. Mediano cuando esta distancia es de 4 centímetros y grande cuando es de 8 centímetros. Se utiliza a medida que vamos saliendo del pie, se va a ir alongando o vamos a ir cortando la distancia de 4 a 6 centímetros, es decir, mayor tensión en el área del pie de 2 centímetros. Cuando pasamos del área malular hacia arriba, vamos a ir disminuyendo, alargando la distancia entre línea y línea, es decir, a 4 centímetros, y ya a nivel de lo que es pantorrilla y rodilla debemos usar entre 4 o 6 centímetros de distancia entre línea y línea. Acá el tendón de Aquiles va a actuar como el punto de amarre del vendaje. La progresión va a ser, como les dije, bien sea de 2, 4 o 6 centímetros. El estiramiento va a ser mínimo. Recuerden que este es un vendaje fijo, por lo tanto no debemos hacer mucha tensión, porque es un vendaje que va a permanecer más de 24 a 72 horas. Entonces, fíjense cómo se ha ido haciendo un trenzaje y ha ido poco a poco disminuyendo la distancia entre línea y línea. Y aquí podemos llevar todo este vendaje hasta el área del muslo o región glútea, especialmente en pacientes que tienen linfedema. Recuerden que manejar una extremidad con linfedema es complejo, no es igual manejar la extremidad de la que admite la doctora Marbelli, pero recuerden que un paciente con linfedema donde tiene una anatomía totalmente desfavorable nos va a llevar hasta 7, 8 y 10 vendas. Entonces tenemos que también programar, dependiendo de la dimensión de la extremidad, cuántas vendas vamos a utilizar.